desde Cuautitlán Izcalli también para el mundo. Querida Carla, nos tocó ser compañeras diputadas locales hace algunos ayeres y bueno, hoy tiene la oportunidad de ser nuevamente diputada local, también muy activa en el tema de la defensa de los derechos humanos en un estado como el Estado de México, que es prácticamente un país, 17 millones de habitantes y contando, distintas regiones que tienen enormes complejidades. Y hoy un tema que nos une, que nos alerta, sobre todo mamás, papás, si pueden llamar a sus hijos. Yo ya tengo a los míos atentos porque este es un tema muy importante. Es una generación que está conectada permanentemente a las redes sociales y que eso implica un riesgo. Y hay que decir algo que le aprendimos a Olimpia, lo virtual también es real. Así que bueno, yo cedo el uso de la palabra y les agradezco muchísimo que estén esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Me voy a permitir presentar a esta gran mujer, Olimpia Coral Melo. Es una mujer joven mexicana, originaria de la Sierra Norte del estado de Puebla. Desde el año 2013 ha dedicado su tiempo y vida a investigar, atender, incidir y erradicar la violencia sexual en Internet. Después de la difusión de un video sexual que ella no consintió a los 18 años, pasó por una sistematización de violencia, de revictimización y violación masiva de su intimidad a través de las redes sociales. Su nombre, vida y privacidad fueron vulneradas sin ningún mecanismo social, digital o de Estado que pudiera actuar ante esta violencia. Fue por esta razón que comenzó una lucha en México por el reconocimiento, actuación y prevención de la violencia digital. Redactó y puso en agenda nacional la reforma legislativa para que las mujeres estén seguras también en Internet, esta mejor conocida como la Ley Olimpia. Ya que en México no se consideraba delito la difusión de contenidos íntimos de las personas y su consentimiento, y gracias a esta reforma se ha logrado combatir mercados de explotación sexual. Olimpia ha sido ponente de más de 300 conferencias de educación digital y consecuencias de acoso sexual en Internet para lograr la sensibilidad en la revictimización de las víctimas y el uso consciente de las redes sociales. Fue galardonada junto con el Frente Nacional para la Sororidad con el Premio de la Juventud 2018 y Premio White Woman 2017 Mujer de Paz, reconocida por Caremetic AC del estado de Chiapas, nombrada como una de las 20 jóvenes más influyentes del estado de Puebla por la cadena de Unimedios. Y pues bueno, sin más preámbulos, creo que hay mucho que decir y de verdad, gracias Olimpia. Eres una gran guerrera. No, hombre, gracias a todas. Muchas gracias a ustedes. Pues qué bonito que me hayan invitado. La verdad estoy muy contenta y muy esperanzada siempre de contar como con estos espacios. Y más cuando se tiene como toda esta responsabilidad de poder tener un espacio en el que cuesta muchos trabajos el poder encontrarnos, ¿no? Muchas mujeres desde diferentes ámbitos y yo muy agradecida con la diputada Carla Fiesco por estar aquí, por darse el tiempo, por darse el espacio, además por darse la oportunidad de poder abrirnos más el panorama en un tema legislativo. Por supuesto a Ana Lilia Herrera, que muchas chicas en muchos lugares, sobre todo de su partido, me habían ya contado muchas historias y hablado de la oportunidad de que pudiéramos platicar. Entonces creo que al fin se dieron. Y qué decirles pues de ti, querida Laura, que desde la primera vez que fuimos a tocarte a una oficina tuya has sido súper compañera, súper sorora, y gracias a ti de verdad por darnos la oportunidad de abrir caminos. Y pues gracias a todas y a todos los que nos están viendo a través de estos espacios pues en línea. Hoy lo decía por ahí Ana Lilia, que era bien importante el hecho de visibilizar que lo virtual es real. Y no nada más por una imaginación, ¿no? O nada más por creerlo, por la moda de la virtualidad o por la moda de pensar que solamente estamos hiperconectadas o hiperconectados, sino porque tiene que ver muchísimo con todos estos y aquellos datos que se han dado a raíz de esta nueva normalidad, pero también a raíz de que independientemente de que no estuviéramos hiperconectados,
ya teníamos mucha injerencia en el área de Internet. Somos, según el INEGI, 73.4 millones de usuarias y de usuarios de Internet, de los cuales 55% somos mujeres. En esta súper manera de comunicarnos a través de Internet, podemos encontrar también a las personas jóvenes, ¿no? O a niños, niñas y adolescentes, que creo que tendría que ir por ahí enfocado mucho este tema. Según también la encuesta que hace el INEGI, señalan que además los usuarios de Internet más jóvenes empiezan a tener redes sociales y acceso a Internet desde los 7 años de edad. O sea, ¿qué significa esto? Que bueno, que las personas que hoy tienen nuestra edad vivieron desde que son chiquititos, conectadas y conectados a Internet. Incluso se llega a hablar que cuando hablamos de espacio digitalizado, Mosiva 2015 señala que 9 millones de mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de ciberacoso. ¿Qué significa eso? Que todas y todos en casa que están viendo este live, ¿no? Sobre todo mujeres, niñas y adolescentes, alguna vez han tenido también un tipo de acoso en Internet y a lo mejor ni siquiera se habían dado cuenta. Lo que pasa en los espacios offline, lo que vivimos en los espacios offline, o sea, fuera de línea, se traspasa a los espacios online y por desgracia, termina siendo un concurso de violencias muchísimo más severo en el momento exacto en el que tú, como usuaria o usuario de Internet, no solamente se territorializa ese tipo de violencia en este espacio, sino que además se traspasa a una violencia comunitaria. Digamos, en el área del acoso escolar, por ejemplo, pues se puede quedar, ¿no? Este acoso solo en tu escuela, tal vez que no es menos y que no es para minimizarlo. En el área de la violencia en el hogar, se queda en el hogar. Pero cuando hablamos de violencia en Internet, no solamente se queda en el espacio donde está siendo violentada, sino traspasa fronteras y traspasa espacios y se vuelve una violencia comunitaria y permanente, porque además de que puede ser ultra viralizado, ¿no? Contenidos, acoso, violencia sexual, también puede ser consumido por todas las personas y además es permanente debido a los servicios de Internet que, bueno, no dependen directamente del Estado o no dependen directamente de nosotros como usuarias y usuarios, dependen de las empresas privadas. Entonces, por esta razón y en este preámbulo creo que es muy importante comenzar a hablar de la violencia digital desde una dimensión macro, ¿no? Y no solo de pensar que este tipo de violencia pues afecta a cierto tipo de rubros, ¿no? Por ejemplo, creemos que afecta a mujeres que ejercieron su sexualidad en Internet y que no tuvieron cuidado. Creemos que le pasa a los chicos que usan mucho las tecnologías y que no tienen cuidado. Pero no es así. La violencia digital es un conjunto de diferentes violencias. Por supuesto que es una violencia sistemática. Por supuesto que es una extensión de la violencia que pasa a diario y offline. Pero también es un conjunto de violencias, de acciones que dañan principalmente la intimidad, la privacidad y la vida digna de las personas, ¿no? Creo que uno de los grandes retos de hoy, nuestra hiperconexión, es no perder la humanización cuando estamos conectadas y conectados a Internet. Entonces, en este sentido de hablar de la humanización de Internet, entonces estamos hablando de que los derechos humanos en los espacios offline, en los espacios tangibles, en los espacios que conocemos, deben de traspasarse, por supuesto, al espacio online, perdón. ¿Y cómo? Porque cuando creemos que lo virtual no es real, estamos también de una u otra manera minimizando, normalizando, evadiendo la responsabilidad de ver a la violencia digital como lo que se tendría que ver, ¿no? Una violencia, ¿sí? Que nos puede pasar a todas y a todos, ¿sí? Pero por desgracia le afecta más a las mujeres que a las niñas por la hipersexualización de los cuerpos. Entonces vamos a acotarnos directamente a la violencia sexual en Internet, ¿no? ¿Qué es la violencia sexual en Internet? Bueno, en el violentómetro virtual que nosotras desde el frente y las 13 formas de violencia que también las compañeras de luchadoras, APC y SocialTIC también han dado a conocer mucha información al respecto. En Defensoras Digitales, Frente Nacional para la Sororidad, la gente que por ahí se va conectando si quiere pues tener alguna interacción, les vamos a poner muchas ligas de lo que vamos a estar hablando aquí.
Bueno, ¿qué es principalmente la violencia sexual en Internet? Nosotros la identificamos de tres maneras. La sextorsión, ¿no? Esta violencia daña la intimidad de las personas. La sextorsión, el sextorsionar, ya no nada más viene de la extorsión de manera económica, sino que un tipo de sextorsión con sexo que te piden a cambio de bajar o de no subir ciertos contenidos en Internet. Y a lo mejor hay muchas mamás que están viendo, muchos papás que están viendo este live y pueden decir, ¿cómo es posible que pase? Sí, sí es posible. Muchas veces desde grooming, ¿no? Desde un tipo de violencia que se hace pasar una persona adulta por una persona menor, muy fácil, poniendo su nombre, hola, soy Juanito, tengo 13 años, cuando Juanito en realidad tiene 44 años, y chatea con un niño de 13, 14 años, ¿no? Una niña de 13, 14 años, una niña de menor edad. Y que a raíz de ahí empieza a persuadirlo, ¿no? De una manera en que tenga algún tipo de insinuaciones sexuales, de abuso sexual infantil. Y después de eso, después de persuadirlo, después de persuadirla, puede terminar diciéndole, no le digo a tus papás, no le digo a tu escuela, no te publico, si me mandas más contenido, si haces este tipo de cosas, o si realizas esto en Internet, o bien un pago económico, ¿no? Entonces, la sextorsión no tiene que ver solamente con la cuestión económica, sino también pedirte favores sexuales a cambio de inhibir la publicación de algo, ¿sí? O de bajar la publicación ya viralizada. Después, para nosotras también tiene mucho que ver con la difusión no consentida de contenido íntimo, que bueno, que esta difusión se ve mucho, sobre todo, y pensamos que es a raíz del sexting, ¿no? O sea, muchas personas, si no ubican, por ejemplo, qué es el sexting, algo que nos llama mucho la atención, por ejemplo, en Estado de México, es que desde la exposición de motivos, desde la manera en cómo se visibilizó la reforma en el Código Penal, desde la manera en que se explica, desde la manera en que se intenta prevenir, ha sido siempre hablando del sexting como si el sexting fuera una violencia, o confundimos al sexting como si fuera la violencia o el delito, que si bien es cierto, el sexting está en debate, ¿no? Es peligroso, el sexting no es un delito y no debería ser un delito, porque entonces estaríamos privando de derechos sexuales de las personas. El sexting es un acrónimo entre sex, sexo, y texting, texto. Sexting. Empieza este concepto a hacerse, digamos, más público en los años 90, cuando se hablaba de los famosos telefonitos análogos y que era solo texteo del texto. Y se intercambiaban contenidos, sobre todo mensajería erótica o sexual, en el texteo, porque no eran teléfonos multimedia como los que son hoy, con fotografías, videos, audios. Entonces, el sexting empieza desde esa época, en los 90, en los texteos sexuales. Y se hace a conocer el sexting, otra vez viene desde el anglicismo estadounidense, etcétera, etcétera. Y a raíz de los años, el sexting comienza a mutarse ya en algo más multimedia, el intercambio de fotografías, videos, audios, pero ojo, con el consentimiento de las personas. ¿A qué me refiero? A que el sexting, ¿sí? Es el intercambio erótico sexual de contenidos íntimos sexuales con consentimiento de las personas. O sea, alguien está del otro lado de la pantalla, ¿no? Yo lo conozco, no me conoce, etcétera, e intercambiamos estos famosos packs, paquetes de fotografías, cuando escuchen que sus hijos, hijas o alguien en casa dice, rólame un pack, pásame tu pack, estamos hablando de paquete de fotografías. Y una nude, N-U-D-E, nude, tiene que ver con una fotografía de desnudos. Entonces, nos guste o no, se enoje papá Diosito o no, nos salgan pelos en las manos o no, las personas hacen sexting, ejercen su sexualidad por medio de las tecnologías. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, eso es una gran pregunta, pero que la respuesta debería de estar en la educación sexual en Internet, en la educación digital, que es un gran reto hoy de la educación en México, hablar de educación digital, como debería, incluso nosotras hemos estado preparando desde el frente una propuesta para que la educación digital sea también parte del sistema de materias de educación pública en este país. Hoy las niñas, niños y adolescentes creo que ya es vintage y un poco, por decirlo de una manera chusca, pero es un poco limitado hablar de educación tecnológica o de tecnologías de la información
cuando no se habla de la educación digital dentro del uso de los aparatos electrónicos, dentro del uso de los humanos en el espacio digitalizado. Nos estamos olvidando, ¿sí?, que las máquinas, las tecnologías, los algoritmos, los software son creados desde la humanidad. Entonces, olvidarse de eso es parte del problema tan estructural del que estamos mutando de lo offline a lo online. Se está mutando nada más, lo mismo, pero ahora en el espacio digital. Si no hacemos nada con esto, especialistas hablan de que en 5 años podrían hacerse el 80% de los delitos a través del espacio digitalizado. O sea, es un momento de tener reflexión de todo lo que estamos hablando y de la educación digital. Entonces, el sexting, para volver al tema, bueno, es el intercambio de contenido que si bien estamos en educación digital, educación sexual, no es el delito. El delito es, o lo que hemos subido a 21 estados del país, salvo ciertas excepciones, obviamente, en la que, bueno, se ha tomado la base de nuestra reforma en muchos otros estados, pero desgraciadamente no se ha podido tener incidencia real, ¿no? Y no eso es, pues, por supuesto que es Estado de México, y creo que justo esos espacios son los que te dan la oportunidad de poder decir lo que en el momento a lo mejor pues no teníamos la oportunidad de decirlo públicamente, ¿no? Porque pues no participamos en esto. Entonces, cuando se fija esta postura fue a raíz de ver que el violar la intimidad sexual de las personas, el violar su consentimiento, el violar su confianza, debería estar considerado un delito en este país, porque no solamente es un video sexual de una persona con su consentimiento. Existe una cadena de producción para que al momento en que llegan los contenidos a tu celular, a tu computadora, a tu vida, ¿no? Tú no sabes la historia que hay detrás de todas esas mujeres, la historia que tuvieron que pasar todas las mujeres para que tú las veas en tu teléfono celular. Y que además es un contenido sin el consentimiento de ellas. Entonces, lo que nosotras llamamos difusión no consentida de contenidos íntimos, y en letras gigantes siempre ponemos no es porno ni es venganza, ¿no? Porque también se ha conocido como porno venganza. La venganza, la venganza pornográfica. Las mujeres que se reduce a las mujeres que tuvieron sexo con sus parejas a través de internet, que terminaron mal con la pareja, ¿no? O hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Una pareja que tuvo confianza, se dejaron, algo hizo la otra pareja y entonces, pues la está grabando, está vengándose de la relación. Acotarlo a decirle porno venganza, a la difusión no consentida de contenido íntimo, genera un gran problema y además se minimiza, se revictimiza y se evade la responsabilidad del agresor. Decirle porno venganza a esta violencia termina abonando a normalizar una cultura porno, ¿no? Del porno, que creemos que es algo, pues es porno. No es porno. La cultura porno termina otra vez cosificando, hipersexualizando y viendo los cuerpos, sobre todo de las mujeres, como objetos sexuales. Y lo hemos visto como algo normal, consumir cuerpos, la prostitución, incluso lo hemos visto, pues es algo normal, ellas quieren prostituirse. Deberíamos de preguntarnos mucho más al fondo por qué hay esas circunstancias para que mujeres tengan que vender su cuerpo, porque hay gente que lo consume, que limita sus cuerpos como si fueran objetos sexuales. Entonces, creo que va mucho más allá de solo ver la cultura porno como, ellas quieren, no siempre debería de ser así, no debería estar normalizado reducir los cuerpos sexuales a objetos sexuales de las mujeres. Y no es venganza, porque entonces evades la responsabilidad del agresor al llamarla así. Algo hizo ella para que se vengaran de ella. Seguro le puso el cuerno para que le hiciera esto. Pues quién sabe qué hizo esa muchacha para que pues terminara de esta manera exhibida fácilmente desde el machismo y el argot social con el que vivimos las mujeres, sobre todo. Al ver una fotografía íntima de una chica en internet, lo primero que decimos es, pues, ¿para qué se deja grabar? ¿Para qué comparte su pack? Pues, ¿para qué tiene sexo? Ella se lo buscó y ahora quiere que el Estado la defienda. No, hombre, si no andamos defendiendo mujeres locas. Por eso hay que tener educación, por eso deberían de haberlo pensado antes de. Yo con este ejemplo les pregunto a todas las personas que seguro se han cuestionado esto, cuando tuvimos sexo, ¿sí? ¿No? Porque vale la pena hablar de esos temas justo en este momento toral de la situación. Cuando se tuvo sexo, se hizo también, todas las personas que estamos aquí, todas las estamos conectadas, cuando tuvimos sexo, también lo hicimos sin conocimiento,
con estigmas, sin información, sin educación, algunas y muchas de nosotras y nosotros incluso con miedo, ¿no? Con todo lo que trastoca tu vida íntima, y que algunos y algunas pues terminaron embarazadas, ¿no? Otros terminaron con enfermedades de transmisión sexual, y que al final reducirlo a, pues tuviste que haberlo hecho sí, en un lugar donde no podemos ni siquiera decirle vagina a la vagina ni pene al pene, porque también otra vez viene esta ola de conservadurismo, de no hablar de la intimidad desde una perspectiva de la educación sexual. Entonces, si no lo hacemos en el ámbito offline, imagínense lo que no hacemos en el ámbito online, en línea. Por eso es tan importante no revictimizar a las personas, mujeres u hombres, que han sido exhibidos en Internet sin su consentimiento. Porque si bien este tipo de violencia le puede pasar también a los hombres y no lo negamos y no lo invisibilizamos y no lo minimizamos, creo que también es muy importante tener un poco de más conciencia y hacer una retrospectiva en la historia en cómo, a pesar de que les puede pasar a los hombres también, las mujeres o los cuerpos de las mujeres han sido sexualizados en todas partes. Ahora que podemos salir un poco más a la calle con ciertas precauciones, volteen a su alrededor y vean cómo hay anuncios en todos lugares donde hay mujeres hipersexualizadas para anunciar neumáticos, para anunciar tiendas de abarrotes, para anunciar sabritas, para anunciar lo que sea, y no son sexualizados hombres necesariamente. ¿Por qué? Porque así hemos aprendido en la cultura porno. Entonces, cuando hablamos de sexualidad en Internet, pasa exactamente lo mismo. No es para nada igual ver una fotografía personas, hombres o mujeres, dañaron su vida privada. Por supuesto que sí. La única diferencia de esta cuestión, ¿sí? Es que, por desgracia, cuando se trata de una mujer, ha sido la manera en que la vemos es diferente. Y va, para ir cerrando este tema, rápidamente un ejemplo de un video o de fotografías muy conocidas que ustedes a lo mejor vieron justo en Rusia 2018. Cuando se hizo el Mundial de Rusia 2018, la televisora de TV Azteca dio, se dice, ¿no?, que ellos mismos viralizaron esos contenidos, tanto de Sague, del exjugador de fútbol, no sé si se acuerdan ustedes de Sague, bueno, se difundieron contenidos íntimos sin su consentimiento. Entonces, a él también le violaron su intimidad, a él también le violaron su privacidad, pero también de la misma manera difundieron de otra compañera de ellos, que es Patti López de la Serna, con la cual yo tuve la oportunidad de platicar. Y desgraciadamente la manera en que se vieron ambos cuerpos no fueron iguales. De Patti, además de que le quitaron horas de televisora, además de que la humillaron, además de que la cuestionaron, además de que se burlaron de ella, ¿sí? Terminaron incluso cuestionándole su vida y cómo era posible que ella fuera semidesnuda a la televisora y quería respeto. A diferencia de Sague, ¿no? Que a Sague, que también le violaron su intimidad, hoy hasta están haciendo la mofa de una frase que es, oh, impresionante, y hasta hay un comercial en la cadena televisora de Shampoo Crece, que hasta le pega a Jorge Campos en la espalda y le dice, oh, sí, impresionante, ¿no? Cuando, pues, ¿por qué? Porque a pesar de que se viola la intimidad, hemos estado acostumbrados y acostumbradas a ver los cuerpos de los hombres desnudos o semidesnudos con mayor normalidad, no están hipersexualizados con los cuerpos de las mujeres, tanto que ellos pueden salir sin brasier, sin playera, sin ropa, a lavar sus coches y nadie les dice, ponte brasier, por eso los violan, cierra las piernas, por eso te acosan, a diferencia de cuando pasa con las mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo todo esto, digamos, para entrar justo en la materia del tema de la reforma? Bueno, es porque era muy necesario poder dar a conocer en el momento exacto en el que se da o en el que se logra visibilizar justo este tipo de violencia. Y yo con estas imágenes que le estoy ahí acomodando en sus pantallas, espero que por ahí las puedan ver todas y todos, pues estoy terminando, creo que parece que me saturó un poquitillo. Termino esta plática, esta charla para entrar a las preguntas y respuestas con todas y con todos.
pero justo quería enseñarles estas imágenes porque para mí era muy, muy importante el hecho de visibilizar el origen de ese tipo de reforma, ese tipo de violencia, y el POGES tiene que hablar más allá cuando hablamos de violencia sexual en Internet. Y bueno, la reforma estrictamente tiene varias reformas, 2 al Código Penal, una a la Ley de Acceso a una Vía Libre de Violencia. Creo que también es un tema pendiente de Estado de México. Lo hemos también platicado, algunas diputadas también se han acercado, entre ellas la diputada Betty, que también ha estado muy pendiente, y le hablábamos de la necesidad de no solamente hacer una reforma en el ámbito legislativo del Código Penal, sino también del ámbito de la Ley de Acceso a una Vía Libre de Violencia, para reconocer todos estos aspectos, cómo afectan más a las mujeres y cómo debe ser una modalidad de violencia contra las mujeres. Reconociendo una serie de participación y cómplices, porque dirían en casa, bueno, yo no lo difundo, yo no difundí el contenido, yo no soy la persona que lo hizo público, pero también lo compartes, también le das me divierte, también le das me encanta, también cuando te lo pasan no lo borras. Y yo siempre pongo este ejemplo: mientras tú estás en tu casa viendo una fotografía íntima de una chica, a lo mejor burlándote, sexualizándola, masturbándote, riéndote de ella, del otro lado de la pantalla puede estar otra chica como Julissa Jacqueline del estado de Coahuila, suicidándose en el baño de su casa, al mismo tiempo que estaban viendo su pack muchos de sus compañeros, muchas de las personas en Monclova, Coahuila. Entonces, creo que al visibilizar que conocen nuestras caras, conocen nuestros cuerpos, pero no conocen la historia que hay detrás de todas estas imágenes, nos tiene que llevar a la reflexión y a la conciencia de que, uno, los cuerpos no son para la diversión, ni en redes sociales, ni en ningún espacio. Dos, no tienen la culpa de quien ejerce, de quien confía, de quien ama, de quien no tiene educación sexual, porque ojalá todas y todos tuviéramos educación y el privilegio de tener oportunidades de mayor ciberseguridad, mayor seguridad en nuestra vida, en las tecnologías, mayor acceso a la información, pero no es así. Quien tiene la culpa es el quien difunde, quien tiene la culpa es el que viola la intimidad, quienes tienen la culpa son los que se burlan en Internet, quienes tienen la culpa son los que consumen y pagan por nuestros cuerpos a través de las tecnologías. No todos los contenidos que ven en Internet provienen de la práctica del sexting, eso es un mito completo. Puede haber páginas, por ejemplo, como algunos mercados de explotación sexual, que son fotografiadas mujeres que van caminando en la calle, no necesariamente hicieron sexting, les grabaron las piernas, les grabaron los escotes, les grabaron cualquier parte de su cuerpo y las suben a los mercados de explotación sexual y las prostituyen además de manera online. Alguien quiere ver su pack completo, aunque no se tenga, por ejemplo. No solamente es el intercambio de contenidos desde un novio a la exnovia, sino que además tiene que ver con cámaras escondidas en baños de escuelas, por ejemplo, en la UNAM, que hubo cámaras escondidas en los baños de las mujeres y que después todos esos contenidos se subían a Internet sin consentimiento. No solo tiene que ver con el ámbito del sexting o las chicas que son exhibidas, no todo proviene de la práctica del sexting, hay diferentes modos operandi que al final se reducen a eso: ver y utilizar los cuerpos de las mujeres como si fuéramos carnadas y platos desechables, y no somos humanas, que tenemos derechos y que sobre todo nuestros cuerpos deberían de ser vistos con dignidad. Entonces, bueno, con esto acabo para entrar a las preguntas y respuestas. Les voy a subir algunas imágenes que me gustaría compartirles qué hacer entonces, ¿no? En caso de que estemos viendo este tipo de violencia, ¿qué tendríamos que hacer en el Estado de México? Y además, si yo estoy en casa, papás y mamás, ¿no? ¿Cómo le hablo a mis hijos o qué les digo sobre el sexting? ¿Se los prohíbo? Bueno, yo no estoy promocionando el sexting. El sexting es peligroso y ojalá ninguna persona lo hiciera, porque hay un Internet no seguro para las mujeres, porque no somos completamente dueños de nuestros cuerpos y de nuestras vidas, pero sí creo que es muy importante el visibilizar, en primer lugar, que ojalá no se hiciera, pero aunque estemos ahí pendientes, pues hoy se ve como una moda sin medir sus peligros, y que si va a ser con consentimiento, que se tomen todas las medidas necesarias, que se cuestionen todo antes de hacer sexting y que sigan ciertas recomendaciones en el ámbito de la ciberseguridad. Entonces, ahí les comparto esas imágenes y escucho sus preguntas y respuestas. Y bueno, hoy en 21 estados del país, difundir contenidos íntimos sin consentimiento
se castiga hasta con 9, 10 y hasta con 12 años de cárcel en el caso de la Ciudad de México. Es un delito el difundir fotografías, videos, audios reales o alterados sin consentimiento de las personas, y que además deberíamos ya también estar mutando a hablar de esta educación digital desde una perspectiva, por supuesto, victimológica, y no es gracias a mí, es gracias a todas mis compañeras, es gracias a decenas de compañeras en todo el país y por supuesto gracias al movimiento feminista que a muchas de nosotras nos ha dado vida, y que no es solo por visibilizar mi caso, sino que hay pues los casos de cientos de mujeres que no tienen las mismas oportunidades como yo de poder tener un escenario como este, de poder hablar a las diputadas de manera directa, sino que hay muchas mujeres que además no lo pueden hacer, ¿sí? O hay muchas mujeres que ya no están con nosotras porque también esta violencia, aunque sea virtual, les ha arrebatado la vida de manera real. Les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias, Olimpia, por esta gran plática que nos ha dado mucho a qué generar. Agradecerte a nombre del colectivo 50+1 por estar aquí con nosotras. Gracias, Ana Lilia, como presidenta de este colectivo que está abonando mucho a que forjemos mayores herramientas para que todas las mujeres estemos viviendo una vida libre sin violencia. Yo, Olimpia, reconozco pues tu valentía, tu entrega, tu fuerza, tu tiempo, ese empeño, que yo creo que estos actos que en una etapa de tu vida la lastimaron, que fueron cobardes y que no debiste haber vivido, hoy hacen que seas una gran activista a favor de muchas mujeres, a favor de muchas y muchos. Aquí nos han estado comentando que qué hay que hacer para que la juventud tenga mayores herramientas para conocer de este tema de la violencia digital, porque tal pareciera que no está siendo sopesado como debería de ser. ¿Qué nos puedes comentar para la juventud, Olimpia? Olimpia, si nos ayudas a habilitar tu micrófono, por favor. Ya, listo, perdón. De todo lo que les hablé, bueno, ahí está parte ya de estas imágenes, ahí está este violentómetro virtual y con esto respondo a la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, visibilizar que existe esta violencia, que no es culpa nunca de las víctimas y que tenemos que poner atención cuando es víctima o cuando también tenemos agresores en casa, ¿no? Porque desgraciadamente no visibilizarlo de esta manera nos puede llevar a normalizar esta violencia que tiene que ver desde la trata virtual de personas, desde la difusión de contenido íntimo, hasta la exclusión virtual. Hay que recordar que Internet es un derecho humano ya, es parte de la gama de los derechos de las personas, derecho a Internet. Entonces, privar la apertura al Internet, pues terminaría de una u otra manera privando los derechos también de las niños, adolescentes, personas en general. Entonces es importante de visibilizarlo. Este violentómetro con gusto se los voy a compartir a todas y a todos ustedes, pero también me gustaría compartirles, por ejemplo, esta cadena de producción, que es ahí donde a veces no se visibiliza el daño que afecta o hasta dónde pueden estar las personas que compartimos, que difundimos y que hacemos. ¿Cómo se hace la cadena de producción de contenidos íntimos en Internet? Bueno, quien produce el contenido puede ser la novia, la exnovio, etcétera, etcétera. Si vas a producir, si estás ya dispuesto a hacer, digamos, sexting, tienes que tener ciertas medidas. Por ejemplo, el tener redes sociales muchísimo más seguras, el cambiar la privacidad de tus redes sociales, el hacer un inicio de sesión con 2 pasos, con 3, el cambiar regularmente tus contraseñas, el utilizar redes sociales mucho más seguras y no solamente WhatsApp, o no hacerlo por WhatsApp o Facebook, sino hacerlo por algunas redes sociales como Wickr, como Telegram, como Confident, que son redes sociales donde puedes tener mucho más digamos, control o dominación de tu privacidad, en tu intimidad. La producción también tiene que ser con consentimiento, por eso es que no solo es a quien difunde, sino también a quien obtenga, a quien
produzca contenidos íntimos sin el consentimiento de las personas, no solamente a quien los difunde, porque puedes poner la cámara escondida en los baños de la escuela y no difundirlos, tenerlos ahí compilados nada más. Y eso también debe ser parte de este delito. Por eso es que creemos mucho que para encauzar esta reforma debe de ir más allá de solo un cambio legislativo. Es hablar desde la voz de las víctimas. Y lo que hace esta ley Olimpia es justamente poner en cada coma y en cada nombre del artículo de delitos contra la intimidad sexual ciertas condiciones de cambios, y por eso es que cuando decimos no sin nosotras, no solamente por el tema del reconocimiento, sino porque atrás de esto hay todas estas condiciones que no han sido visibilizadas de la mejor manera. Quien lo hace público puede ser cualquier persona, y entonces lo que tenemos que hacer si vemos estos contenidos es no seguirlos viralizando, denunciarlos, borrarlos, pasar la voz, no seguir aumentando ese tipo de violencia. Quien lo sube a la web, lo distribuye, lo compila. Hay que recordar que en el caso de menores de edad, este delito es abuso sexual infantil, o como se mal conoce, pornografía infantil. Si vemos contenidos, insinuaciones, vaya, si tienes un novio, amiga, y tú tienes 14 años, tu novio tiene 18, 19 años, y te pide mandarte un pack, te pide hacer un contenido íntimo, él ya está abonando al delito de abuso sexual infantil, ¿no? Y que además de esto, bueno, es un delito, no está bien porque todavía no hay las condiciones de ese tipo de cosas. Entonces también quien lo sube a la web, lo solicita, lo distribuye, forma parte de una cadena de distribución de abuso sexual de las personas, pero principalmente de las mujeres, y debe ser denunciado. Si tú estás viendo este tipo de violencia, bueno, es importante que sepas que tanto se puede denunciar por la vía del ámbito penal, puede ser también por la vía del ámbito civil, dependiendo de las circunstancias, o si solamente quieres denunciar ante las plataformas, que hay ciertas condiciones. Pueden encontrar esta información de las denuncias en www.defensorasdigitales.org. Ahorita les voy a poner en los comentarios todos estos links, que para entender cómo denunciamos en cualquier plataforma, en caso de que estén subiendo los contenidos. Y quien se baja la web o si necesita lo distribuye. Ahí les comparto parte de este delito. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en algunos estados, como nos ven en Ciudad de México y Estado de México, este es el delito tal cual que nosotras hemos propuesto. No solamente es a quien difunda, sino a quien videograve, autograve, o sea, a quien produzca el contenido, algo que nos hace falta en Estado de México, por ejemplo. Toda esta serie de coparticipaciones a quien se exponga, a quien distribuya sin consentimiento, y que además se agraven ciertas condiciones del delito que tenga que ver con si es una persona que haya sido tu pareja, tu expareja, si es un medio de comunicación también el que lo está haciendo público. Ojo, no puedes violar la libertad, no puedes ejercer tu libertad de expresión violando la dignidad humana. Los derechos humanos son inalienables. Entonces, cuando una persona hace uso, entre comillas, de su libertad de expresión, dañando tu dignidad, comete el delito de violación a la intimidad sexual, porque no puedes ampararte en tu libertad de expresión cuando le haces daño a las personas. Y bueno, ahí con todo gusto se los podemos compartir, y pues escucho la siguiente pregunta para que vayamos avanzando. Muchas gracias, Olimpia. De hecho, fíjate que nos escribían de Puebla y nos decían dar orientación de dónde estar denunciando la extorsión sexual. Ahí ya nos enfatizaste ahorita que es un delito que se tiene que denunciar y hay que darle un tratamiento, pero ¿nos podrías enfatizar de quién nos podemos tomar para estar denunciando estas extorsiones sexuales? En Puebla, el delito es de los 185 quintos del Código Penal del Estado de Puebla. Tienen que asistir a un ministerio público, directamente en la Fiscalía de los Estados, cómo se hace la denuncia de manera para hacer un proceso jurídico, por así decirlo, ¿sale? Si no les toman esa denuncia, pueden iniciar otro proceso, porque muchas veces se cree que eso no es delito, ¿no? Es difícil una denuncia, sí, por supuesto, en un país donde hay 90% de impunidad. Es difícil encauzarse a un proceso y ya con eso se va a acabar todo de inmediato. No, la ley Olimpia no es una panacea. Lo primero que tenemos que hacer es tener herramientas para nuestro propio empoderamiento, para enfrentar estas agresiones, ¿no? ¿A dónde exactamente? Bueno,
Por ejemplo, en Ciudad de México hay incluso una línea activa de denuncia digital, de denuncia por espacios digitales en las páginas de la Fiscalía de Ciudad de México. En el Estado de México tiene que estar un ministerio público, pero nos hemos encontrado que justo estas trabas del cambio legislativo que se hizo, hay veces que no son suficientes, no se socializó la reforma, hay muchos ministerios públicos que ni siquiera saben que existe este tipo penal. No hay elementos de prevención. Las pocas campañas que hemos visto han sido revictimizando a las mujeres, hablándole a las mujeres en lugar de hablarle al agresor, ¿no? Para prevenir también ese tipo de violencia. En el resto del país es el mismo proceso. Tienen que asistir en caso de que en su estado se puedan aceptar las denuncias virtuales con esto de la pandemia, bueno, hacerlo por medio de las páginas de las fiscalías, de los institutos de las mujeres para mayor orientación, o bien directamente en un ministerio público de tu localidad. No importa si tú estás en este momento en Acapulco y eres de Puebla, tú puedes denunciar al Ministerio Público mucho más cercano. O sea, esto no afecta en absolutamente nada. O sea, tú tienes que ir a denunciar. Si quieres encontrar orientación estrictamente sobre el proceso legal, también nos puedes escribir a leyolimpia@gmail.com. Y ahí en específico les podemos mandar pues algunas ligas que les van a ayudar a orientarse sobre este tema. Pero ojo, si tú estás viendo este tipo de violencia, lo primero que tenemos que hacer es, uno, restarle el miedo al agresor. No les tengan miedo, porque de nada nos sirve ir a los ministerios públicos y denunciar si esa persona sigue molestando y nosotras seguimos creyendo que somos culpables, pues porque nosotras nos dejamos grabar, porque nos hicieron creer eso, porque para qué tuvimos sexo online, para qué no tuvimos cuidado, tú tuviste la culpa. Entonces creo que es muy importante el hecho de que le restemos miedo al agresor. Sé que es fácil decirlo y muy difícil hacerlo, pero creo que justamente hacia eso va el hecho de poder tener un poquito de mayor empatía con nosotras mismas y saber que nunca es culpa de la víctima. Ahí les dejo esta imagen. ¿Quién tiene la culpa? La culpa no lo tienes tú, la culpa tiene quien difunde sin autorización, quien almacena sin consentimiento, quien exhibe en más plataformas, quien es cómplice, quien culpa a la víctima. Si tú también eres de las personas que dices, pues ¿para qué se dejan grabar? También eres parte del problema. Quien se burla de ellas, y termino, y esto con gusto se los comparto, si difunden contenidos íntimos tuyos, no es tu culpa, nuestros cuerpos no son objetos sexuales y tampoco son para diversión de las redes sociales. Revélate, piérdeles el miedo, no les tengas miedo y denuncia siempre a pesar de todo. Gracias, Olimpia. Y otro aspecto que aquí nos están compartiendo en redes sociales es en cuanto al trabajo que tenemos que hacer todos. Por supuesto, los legisladores, y ahorita has dado pie a que tenemos que analizar a fondo muchos actos que no están ahorita vinculados en la legislación, pero también ver mecanismos de mayor difusión, de concientización, de presupuesto para fortalecer esto que no es un tema menor. Está siendo muchísima la población vulnerable, lamentablemente tenemos que tener que usar ese término, la vulnerabilidad a la que estamos siendo objeto muchas mujeres y más que nada jóvenes, ¿no? En este caso, fíjate, la maestra Paola en redes sociales nos decía, es ya prácticamente normal que ve con sus alumnos que están hablando háblame de los PAC, mándame las nudes, y en efecto, que hay muchas personas o chicas que como prueba de amor que les piden, hacen eso y caen en este tipo de violencia. ¿Cómo fortalecer también desde la escuela todo este aspecto, Olimpia? Bueno, pues para contestar esa pregunta, yo regreso justamente pues a donde estábamos hablando y va esta anterior diapositiva. Se traba un poquito, pero creo que por ahí está ya. Esta diapositiva para cómo le hacemos, ¿no? Para el caso específico de la producción de contenidos íntimos, para hablar de sexting, ¿no? Primero hay que irnos a la producción. Decirles, uno, que se le hable de la educación sexual a niños, no solamente que se le dejen la tarea a los maestros, sino también creo que vale mucho la pena hacerlo pues de manera comunitaria. Hay riesgos, claro que hay riesgos, sobre todo cuando este tipo de contenidos sirven al sistema machista, sirven al sistema patriarcal. Lo he dicho muchas veces, nada que beneficie a un sistema que consume nuestros cuerpos de las mujeres
es empoderante para nosotras, ¿no? Entonces, claro que sí, creo que hay que cuestionarnos de la producción y que ojalá no se hiciera, pero no se hiciera no por este discurso conservador de decir, ay, las mujeres tienen la culpa, respétense, cuídense, no, sino más que nada porque se hacen condiciones de un sistema que vuelve otra vez a tener contenidos íntimos, digamos, gratuitos, mientras ellos se rascan la panza y nosotras siempre somos exhibidas. Entonces, si aún así lo queremos hacer, nunca es culpa de las víctimas y hay un recurso ya legal que te está, digamos, protegiendo, pero ahora está el reto en el recurso social de la no revictimización. Pero si lo quieres hacer, hay 3 etapas que creo que tenemos que tener muy importantes: la producción, la interacción y el almacenamiento. En la imagen que están viendo en las pantallas podemos ver la producción. 1. Estudia el receptor de tus nudes, N-U-D-E, de desnudo o packs de fotografías. La pregunta es, ¿lo conoces lo suficiente para mandárselas? O sea, ¿lo conoces físicamente o solamente es tu novio virtual, por así decirlo? Elige una plataforma segura. Elige una plataforma segura para enviárselas. Hay que recordar que no hay 100% una plataforma segura. Protege tu identidad. Puedes utilizar Wicker para hacer, digamos, puedes utilizar Pixelator para proteger tu identidad en Internet y no subir necesariamente tu fotografía, tu cara, tu rostro, simplemente mandar la foto. Delimitar hasta dónde quieres llegar en este tipo de interacciones. No mandes ni recibas nudes sin consentimiento. Si una persona te manda fotografías de ella o de él sin tu consentimiento, no las querías, es acoso, no es sexting, es acoso. Para la interacción, ya les compartí, utilizar redes sociales con mucho más cifrados y con mucho más dominios de Internet, que pueden ser Telegram, que pueden ser Confident, que pueden ser Wicked, que pueden ser Signal, que pueden ser por medio de redes sociales que tienen más cifrado, descifrado a cifrado extremo. Para el almacenamiento, nunca almacenen estos contenidos, por favor, nunca los almacenen en sus redes sociales. Hay que borrar todo, no utilicen todos sus nombres completos para esto, y además tengan elementos de seguridad tan importantes. Por ejemplo, si ahorita los estamos viendo este en vivo, bajan su barra de herramientas y yo les pregunto, ¿cuántos tienen prendido ahorita mismo su Bluetooth? Me van a decir más de 10 de los que están aquí que lo tenían prendido. El Bluetooth sirve para interconectar dispositivos a dispositivos, pero la pregunta es, si no lo estamos utilizando, ¿por qué lo teníamos prendido? Si sabían que al tener prendido este Bluetooth se puede conectar, además lo tenemos abierto, se puede conectar cualquier teléfono, cualquier dispositivo, y se puede estar intercambiando contenidos de extremo a extremo sin ni siquiera nuestra autorización, solo por no darle clic en prender y no darle clic en apagar. Hay que leer todas las condiciones de privacidad siempre. No se dejen guiar por las noticias falsas en Internet. No hay que dejarse guiar por este tipo de test en Internet que terminan robando información. Y creo que lo más importante es, sin duda alguna, tener mucha conciencia en que lo que pasa en el espacio digital afecta de manera real a las personas. Muchas gracias, Olimpia, y escuchando esto que dices que afecta nuestra realidad, pues te agradecemos. Tienes muchas felicitaciones en redes, te haremos llegar comentarios y otras inquietudes sobre el tema, que es muy amplio. Yo me quedo con el compromiso de estar trabajando arduamente en fortalecer el marco jurídico, pero para que sea eficaz y eficiente en el Estado, en favor de los derechos digitales. Y le doy el uso de la palabra a nuestra amiga, la diputada Ana Lilia Herrera Ansari. Listo, esto de apagar. Pues yo ya apagué mi Bluetooth. Muchas gracias, Olimpia, por el consejo. Gracias a todas las personas que hoy se dieron la oportunidad de escuchar a esta extraordinaria joven que de verdad ha llegado a revolucionar. Olimpia, ha sido gracias a ti, gracias a muchos que nos hemos sumado, que nos hemos informado y sensibilizado. Quiero compartirles que el primer logro de esta lucha de Olimpia fue la reforma al Código Penal Federal. Hoy está sancionado con penas de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2,000 días de multa a quien procure, obligue, facilite, induzca por cualquier medio a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales
o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de videograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos. Y que gracias a este impulso de Olimpia, a un trabajo plural y decidido, también modificamos recientemente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y ya incluye la violencia digital, que sin duda atenta contra la integridad y la dignidad de las mujeres. Entonces, gracias Olimpia, porque de verdad tu activismo ha dado resultados concretos en favor de muchísimas personas, de que seamos una mejor sociedad. Como tú bien dices, hay temas que no se pueden evitar, aunque lo quisiéramos, y lo mejor, como lo han comentado muchas de las personas que nos han escuchado, lo mejor es la educación, una educación para saber cómo utilizar las nuevas tecnologías, para respetar nuestro cuerpo y, por supuesto, para hacer valer este derecho a la intimidad que todos tenemos. Pues muchísimas gracias. Quiero decirles que incluso ya nos escribieron del Colegio de Abogados del Estado de México, que cómo se suman al análisis de este proyecto de ley para que en el Estado de México, Carla, Laura, pues podamos tener una mejor legislación. Me encanta porque en este colectivo se suman las voluntades, no hay filias, no hay fobias, hay causas, y eso es lo más importante. Pues nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Ahí les voy a dejar algunos Feliz correos. cumpleaños, Olimpia. Hoy es el cumpleaños de Olimpia. Gracias, Olimpia. Y se queda el programa grabado en la página de 50+1 Estado de México, por si quieren verlo ya con los jóvenes, con los hijos. Hay que educarnos todos. Gracias, buenas tardes. Ahí les dejo los links. Padrísimo. Gracias, Olimpia. Buenas tardes. Estén muy bien y gracias infinitas a ustedes por el trabajo. Gracias. Hasta luego.